Ya comienzo entonces con la clase 2. Se me cortó el video anterior, pero en realidad no había mucho que decir. Ahí terminaba con la parte de codocencia y terminaba ahí la clase 3. Como ustedes ven acá, el título es Procesamiento de la Información y esa es la clase 4 y comenzamos con la unidad 2, por lo tanto la temática cambia un poco. Lo que nosotros tenemos acá es un detalle, como ustedes ven, del procesamiento de la información que yo les voy a ir explicando punto por punto. Primero, la entrada de la información siempre es sensorial, es decir, cualquier estímulo que yo capto lo hago a través de mis 5 sentidos. Ya, no hay otra forma de hacerlo. Cualquiera de los sentidos que yo ocupe da lo mismo, pero siempre lo voy a hacer de manera sensorial, es decir, yo siempre voy a utilizar la percepción visual, auditiva, etcétera, para generar un input. Después de que yo capto a través de los sentidos un estímulo, lo que yo hago, como dice el punto 2 ahí, hago un procesamiento en base a 3 recursos cognitivos que posee el alumno, ¿ya? Y estos recursos cognitivos son los procesos metacognitivos, las bases del conocimiento adquirido y los procesos cognitivos. Es decir, cuando un estímulo llega al sistema nervioso central y llega a la memoria de trabajo, que es el lugar donde se procesa la información, el estudiante tiene la posibilidad, o en realidad la forma de trabajar el estímulo es en base a estos 3 recursos cognitivos que el alumno tiene, que el alumno ya posee, son partes de sí mismas, de sí mismo, ¿ya? No es algo en lo cual yo pueda incidir en una clase. Dijimos que sí habían ciertas cosas en las cuales yo puedo incidir y mejorar cuando hago intervención psicopedagógica, pero en el fondo estos 3 recursos cognitivos son la forma en la que el alumno se presenta en el fondo a la clase, ¿ya? La forma en la que él tiene de procesar metacognitivamente algunos elementos, sus conocimientos previos, que también dijimos que no son modificables en la clase, yo sí los puedo modificar en la intervención, pero no en la clase, y los procesos cognitivos, que en el fondo es lo que el alumno ya ha desarrollado previamente a lo largo de su desarrollo completo, en base a la estimulación que ha tenido y todo eso. Estos 3 recursos cognitivos, como ustedes ven acá, el primero que está acá son los procesos metacognitivos. O sea, yo para procesar un estímulo, yo tengo que aplicar procesos metacognitivos, bases del conocimiento adquirido y procesos cognitivos. Y esas 3 cosas se mezclan, se juntan y recién yo después de eso voy a poder obtener un resultado, una respuesta del alumno. Esto para cualquier tipo de estímulo, sea algo muy simple o sea algo extremadamente complejo, ¿ya? En los procesos metacognitivos está implicada la función ejecutiva. La función ejecutiva y la planificación van de la mano, ya van casi juntitas. La función ejecutiva en el fondo me dice la acción por pasos que yo voy a tomar. Por ejemplo, si yo voy a pintar un dibujo, mi acción por pasos ejecutivos va a ser elegir un color primero, poner una mano en otro lugar para que no se me mueva la hoja, después voy a elegir el segundo color y después el tercer color y así. La función ejecutiva en el fondo me permite ejecutar por pasos una acción que me va a llevar a una meta, que en este caso era pintar un dibujo. Planificar y función ejecutiva van de la mano porque planificar implica hacer el plan para resolver algo. En este caso, mi planificación fue que yo primero voy a elegir el color amarillo, después voy a elegir el color rojo y después el azul. ¿Ya? Yo planifiqué primero, yo tuve ideas de cómo voy a pintar mi dibujo y después lo ejecuté a través de mi función ejecutiva, ¿ya? Y existen también otros recursos que se llaman metacomponentes, que en el fondo son recursos metacognitivos que a mí me permiten ciertas cosas, como por ejemplo organizar, priorizar, temporalizar,
segmentación y combinación de elementos. O sea, para poder, por ejemplo, yo pintar mi dibujo, yo voy a priorizar, a lo mejor voy a priorizar por los colores primarios, ¿ya? O yo voy a combinar o voy a temporalizar, por ejemplo. ¿A qué se refiere con la temporalización? Que yo voy a dividir por tiempos cómo voy a hacer mi actividad. Voy a pintar los primeros 20 minutos, después me voy a dar un descanso y después voy a seguir pintando para que no me canse. ¿Ya? En el fondo, esos recursos, los metacomponentes, la función ejecutiva y la planificación, son los recursos metacognitivos que a mí me permiten llevar a la práctica ciertas acciones con las cuales yo voy a resolver un estímulo. En general los estímulos es como que se separan. Nosotros analizamos, separamos el estímulo por partes. Entonces la memoria de trabajo lo que hace es ir analizando uno por uno los elementos que lleva consigo ese estímulo. Para eso se utilizan todos estos recursos. Entonces la metacognición a mí me permite ejecutar, planificar, segmentar, organizar y todo eso, ¿ya? Después están las bases de conocimiento adquirido, que en el fondo son los conocimientos previos, como ustedes saben. Y acá hay dos autores que hablan de conocimientos previos. Primero, Ausubel, que dice que yo voy a conectar o voy a enlazar el conocimiento previo con el conocimiento nuevo, ¿cierto? Pero también está la teoría de los esquemas, que son los esquemas cognitivos, que es la teoría de Piaget, que es la que dice que yo hago un proceso de asimilación o acomodación. La asimilación es el proceso donde yo ya tenía un esquema cognitivo preexistente y yo voy a ingresar información nueva, pero que es de la misma temática. Y la acomodación, en el fondo, es cuando yo no tengo ningún conocimiento de esa temática y voy a crear un nuevo esquema cognitivo, ¿ya? En realidad en la Solemne 1 no hay preguntas ni de Piaget ni de Ausubel, así que no es necesario que se las aprendan de memoria lo que acabo de decir, pero es como un recordatorio de teorías que yo estoy segura que ustedes saben. Y después está los procesos cognitivos, que también ustedes lo conocen a la perfección. Y acá yo les puse entonces que se dividen en funciones cognitivas. Están las funciones básicas, que son percepción, psicomotricidad, atención, concentración, y no sé si me faltó otra. Y están las funciones superiores, que es el lenguaje y el pensamiento, ¿ya? Entonces, estos tres recursos cognitivos, los procesos metacognitivos, las bases del conocimiento adquirido y los procesos cognitivos, se unen para procesar la información. Yo los voy a ocupar siempre, los tres. Y yo recién después de eso voy a poder dar una respuesta a mis alumnos, una respuesta a el estímulo. Y esa respuesta tiene relación con lo que se llama output, ¿ya? El output siempre va a ser una respuesta motora. Siempre existe el input sensorial y el output motor. Y acá les puse también un apoyo memoria. Dice, la atención-concentración es una función transversal de input a output, es decir, la atención y concentración es el único elemento que yo voy a ocupar siempre desde que capté el estímulo hasta que yo di la respuesta, hasta que emití una respuesta motora.